Muy buenas a todos los estudiantes de diseño 1. En este video voy a hacer una introducción a lo que es el método elástico. Entonces para eso pues tengo primero, digamos caso 1, una viga simplemente apoyada. Esa viga tiene una longitud L. Tiene una sección y una carga, pero esa carga es lo suficientemente pequeña para que la viga no se fisure. Entonces tiene una carga, un peso, una carga uniformemente distribuida y es lo suficientemente pequeña para que no se fisure, es decir, tenemos esto. No hay fisuras en esta fibra en tensión, que es pues lo más crítico en el concreto, y pues en la fibra de compresión tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto ocurre, acá tenemos la sección. Digamos que tiene una cantidad de acero. Esta es la sección transversal, un corte. Aquí tenemos B y el peralte efectivo, o sea, la distancia de la fibra superior hasta el centroide del acero. Entonces aquí, si dibujamos los esfuerzos y deformaciones unitarias, entonces tendremos esta distribución. Entonces para las deformaciones unitarias, y esta línea acá será el eje neutro. Recuerden que el eje neutro pues es donde se llama así porque no hay ni esfuerzos ni deformaciones. Entonces aquí tenemos la deformación unitaria en compresión, deformación unitaria en tensión y la deformación del acero, que pues desde luego que no está influencia. Y para los esfuerzos, entonces tendríamos para los esfuerzos una distribución similar. Entonces aquí F sub S sobre N, aquí F esfuerzo en el concreto en compresión y aquí en el esfuerzo en el concreto en tensión. Recordemos que esta N es la relación modular el módulo elástico del acero sobre el módulo elástico del concreto, que seguro está entre 8 y 10 o 11, algo así. Bueno, entonces los esfuerzos pues se calculan muy fácilmente. Se tiene esta distancia al eje neutro, que sería un Y. Entonces el esfuerzo pues es M por Y sobre I. Y Y pues tendríamos que Y se mide desde aquí hacia arriba. Entonces este sería el Y para compresiones y de aquí hacia abajo el Y para tensiones. Entonces, pero con esta fórmula de esfuerzos, utilizando el Y adecuado, se encuentra el Y para tensión y Y para compresión. Entonces esto pues es la fórmula de la flexión que normalmente se escribía en mecánica como sigma igual a M por Y sobre I. Acá pues estoy cambiando por esa F. Bueno, entonces ese sería el primer caso, la carga no fisura la viga. Ahora miremos el caso en el que la carga fisura la viga. Entonces tenemos otra vez la misma viga. Con su sección transversal, esta es la altura de la viga. Y ahora pues una carga que la va a fisurar, o sea la carga anterior más otro delta de W. Entonces W pero más un delta de W, tal que la viga se fisura en sus fibras inferiores.
Entonces, ¿qué tendremos? Algo así. Entonces aquí comienzan a aparecer unas grietas de tensión. Y esto pues ocurre en una longitud, ¿no? Tal que el momento de fisuración pues es inferior al momento que está ahí actuante. Entonces, en la zona donde el momento de fisuración es inferior al momento actuante, pues se forman estas grietas. Entonces, para ese caso, los esfuerzos y deformaciones unitarias pues serán como sigue. Entonces, seguimos teniendo acá S a sub S, y ahora entonces para las deformaciones unitarias aquí dibujo punteado. ¿Por qué? Pues porque al fisurarse, entonces esta zona sería una grieta, ¿sí?, que hace que esto vaya hacia arriba, y la zona de compresiones pues sea en la parte superior. Igual tenemos acá para esfuerzo en compresión, delta epsilon de compresión, epsilon de tensión, y aquí el E sub S. Ahora acá pues tenemos, como ya se fisuró, tenemos es F sub S, ¿sí?, que esa será igual al área por la deformación unitaria. Entonces ya la distribución cambia. ¿Por qué? Porque la viga se fisura y entonces ese eje neutro sube, ¿no? Entonces acá pues para calcular, aquí tendríamos Y, la posición del eje neutro. Para calcular los esfuerzos pues se utiliza el método de la sección transformada. Entonces observen la distribución de esfuerzos en compresión es triangular. Sigue siendo triangular. ¿Por qué? Pues porque a pesar que la viga se fisura, no se sale del campo elástico, ¿sí? Y acá este F sub S pues es A sub S por entonces por la deformación unitaria, ¿no? Bueno, ese sería el segundo caso. Y el tercer caso, que ya no es campo elástico, es cuando la viga llega a la falla. Entonces tenemos la misma viga, la sección de la viga, y ahora pues le vamos a colocar una carga mucho mayor, tal que esta carga más ese delta W más todavía lo lleve a la falla. Entonces al llevarlo a la falla ya va a haber grietas tanto en tensión como en compresión. Entonces tenemos así, y va a haber unas grietas acá en tensión y otras en compresión. Entonces en este caso la distribución de esfuerzos va a cambiar y vamos a tener A sub S. Entonces deformaciones unitarias nuevamente acá. Entonces en el acero, al nivel del acero, esto ya está en fluencia, se llama E sub Y, y aquí de compresiones, que puede ser .003, y los esfuerzos entonces van a ser así. Entonces
Esta es una distribución no lineal como en el anterior, sino parabólica, ¿sí? Y acá entonces tendremos Fy, o sea, esto está en fluencia ya. Como es eso y, esto ya está en fluencia. Y acá, pues el esfuerzo en compresión, ¿no? Entonces, esas serían las tres etapas. Se calculan ya los esfuerzos diferentes, pero claro, aquí ya no es método elástico, ¿no? Solo los dos de arriba. Método elástico, en este primer caso, sección no fisurada. Aquí método elástico, sección fisurada, que se utiliza la área transformada, sección transformada. Y finalmente la resistencia última o a la falla, y entonces esa sería la distribución de esfuerzos. En los diagramas esfuerzo de formación, ¿qué es lo que ocurre? Entonces digamos el diagrama de esfuerzo de formación del concreto para los dos primeros casos arriba. Este sería acá el F'C, la resistencia última del concreto, aquí la deformación unitaria. Y para los dos primeros casos, ¿qué se asume? Se asume que F'C medios no se ha superado. Entonces, ambos están en este campo, en esta parte. Todos los esfuerzos en estos dos casos son inferiores a este. ¿Sí? Son inferiores a F'C. Y en el caso del acero, entonces recuerden que esto puede ser, por ejemplo, 21 MPa, pero en el caso del acero, aquí la escala cambia. Entonces esto pues puede ser algo así: la meseta de fluencia, endurecimiento por deformación y falla. Entonces, mientras aquí estamos en F'C medios, pues esto siempre va a estar en el campo elástico y debe ser un valor bien bajito por acá, ¿no? Es decir, estamos mucho más abajo del límite de proporcionalidad, suponiendo que es este. Este aquí sería Fy, ¿sí? Y observen que esto es por ejemplo, 420 megapascales. Entonces mucho menos que esto, o sea, esta curva es mucho más grande, ¿no? Entonces, y acá pues tenemos la deformación de influencia. Todos estos dos valores aquí cambian, pero esta es la meseta de fluencia, ¿no? Y pues si quisiéramos calcular algo de la ductilidad, pues uno dibuja el diagrama de deformaciones. Este ángulo, θ, sería igual, aquí tenemos Y y acá Y. Entonces este θ será igual a Y sobre Y. Si uno quiere saber algo de la ductilidad, entonces este es el diagrama de deformaciones unitarias. Acá está Y, esto es a nivel del acero, ya está en fluencia, entonces esto me daría esa ductilidad. Y bueno, eso pues sería todo. Y gracias por ver el video. Hasta la próxima.